Shalom and welcome to another installment. Shalom y bienvenidos a otra entrega de nuestra serie Verdades de los Últimos Tiempos. En el estudio de hoy vamos a examinar términos y eventos que están todos conectados con los tiempos finales. Y el propósito es llegar a la verdad. Eso significa que no vamos a responder simplemente en base a lo que es popular o lo que frecuentemente se enseña, sino que vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos ordena, y eso es estudiar para presentarnos aprobados. Así que siempre usaremos la Escritura como la base para responder estas preguntas. Y en esta edición tenemos dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿es el hombre de pecado también el anticristo? Y la segunda pregunta con la que vamos a tratar es simplemente, ¿qué es la abominación desoladora? Todos hemos oído hablar de ella. Sabemos que Yeshua la mencionó en Mateo capítulo 24, versículo 15. Pero ¿qué es la abominación desoladora? Y para responder estas dos preguntas, realmente solo necesitamos mirar en un lugar en la palabra de Dios. Y me refiero a Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Pero antes de ir allí, quiero hablar sobre cómo concluye el verso 2. Cuando miramos el verso 2, hay un término muy importante. Y ese término, si lo tradujéramos a nuestro idioma, es simplemente el día de Cristo o el día del Mesías. Bien, ese término aparece aproximadamente 6 veces en el Nuevo Testamento, pero a veces no es exactamente el mismo, no siempre es el día de Cristo, a veces aparece como el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre que tengamos ese término, ya sea el día del Señor Jesucristo o el día de Cristo, estamos hablando de un evento específico, y ese evento es el arrebatamiento. Lo que vamos a aprender es esto: que el arrebatamiento no es inminente, es decir, puede suceder en cualquier momento. La Biblia dice que no a eso. Y voy a darles, como un extra en el estudio de hoy, la base bíblica de por qué tenemos que decirle que no a la doctrina de la inminencia. Esa doctrina simplemente afirma que no tiene que ocurrir nada antes, pues el rapto puede llegar en cualquier momento, y eso es falso. Insisto, no discutamos sobre esto, leamos la palabra de Dios y conozcamos la verdad. Mencioné que al final del verso 2 tenemos este término, el día de Cristo, y les he compartido que se trata de otra forma de llamar al arrebatamiento. ¿Por qué? La mayoría de las Biblias hacen algo diferente. No colocan el día de Cristo allí, al final del verso 2, sino que colocan el día del Señor. Y esta es una traducción imposible para este término en griego. Debemos recordar que existen 2 Nuevos Testamentos griegos principales que se usan hoy en día para la traducción. Uno es el que yo recomiendo, y es el llamado Textus Receptus. El otro es conocido como el de Nestle Aland, 2 hombres que compilaron este Nuevo Testamento griego. ¿Con qué propósito? Bueno, si revisas lo que dijeron estos 2 hombres, honestamente, te dirán que este no es un buen Nuevo Testamento para traducir a otros idiomas. Ese no era su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era simplemente mostrar las diferencias textuales. Así que, en el caso de lo que estamos hablando, al final del verso 2, tenemos en el Textus Receptus el día de Cristo. Pero otros manuscritos tienen el día del Señor. Pero cuando miramos el contexto, no puede ser el día del Señor. ¿Por qué? Pues, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor tiene que ver con un extenso periodo de tiempo en el que Dios derramará su ira, y esa ira consumirá a aquellos que están con el anticristo, a quienes le son leales, a sus aliados.
Así que la ira de Dios vendrá, y vendrá con 3 propósitos principales. El primero es liberar al pueblo judío, a 1/3 de este pueblo, a ese remanente, que entrará en el reino de Dios por fe, y fe en el Evangelio. Por lo que vemos que 2/3 del pueblo judío en los últimos días perderán su vida. ¿Por qué? Porque el anticristo los perseguirá y matará. ¿Por qué? La respuesta es muy fácil, porque Israel rechazará al anticristo cuando cometa ese evento conocido como la abominación desoladora. Así que, en el Textus Receptus se habla del día de Cristo. En la versión de Nestle Aland se le llama el día del Señor. El día del Señor termina con la segunda venida del Mesías, cuando Él haga esas 3 cosas, cuando libere al pueblo judío, a ese remanente, ese tercio, destruya a los enemigos de Israel, y lo tercero que hará es establecer su reino, y en este caso es el reino milenial. Eso sucederá al final del día del Señor, el cual concluye con la segunda venida. Pero de lo que estamos hablando aquí es de algo muy diferente al hablar del día de Cristo. El día de Cristo lo que realmente implica es su aparición para con la iglesia, para remover a la iglesia antes de la ira de Dios. Muchas personas quieren decir que el arrebatamiento ocurre para librarnos de la persecución del anticristo, pero eso no es cierto. En la Biblia vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, allí vemos que el Mesías llama a la iglesia en esas 7 cartas, esas 7 epístolas a las 7 iglesias, a perseverar, a soportar y a vencer. Somos llamados a perseverar, somos llamados a resistir, soportar sufrimientos y persecución e incluso la muerte. Y somos llamados a vencer, lo cual implica que hay algo que tenemos que vencer. Y lo siguiente que vemos es que también le dice a la iglesia en los últimos días que se arrepienta, es decir, que entre en acuerdo con Dios. Todas estas cosas son dichas a la iglesia de los últimos días. Soporten, perseveren, venzan y arrepiéntanse. Bien, lo que me gustaría hacer ahora mismo es mirar el verso 3. Así que el contexto de 2 Tesalonicenses capítulo 2 es el arrebatamiento. Y noten lo que dice el verso 3. Comienza con una palabra de advertencia. Leamos. Que nadie os engañe por ningún medio o de ninguna manera en absoluto. Dice, no se dejen engañar. Y leamos lo que sigue. Porque no vendrá sin que venga primero la apostasía. ¿Y cuál es el propósito de una apostasía? Bueno, esa palabra habla de una caída. Específicamente, si hacemos un buen estudio de ella, es una caída de la verdad, una caída de algo bueno, que es la verdad de Dios. Así que nos advierte, no se dejen engañar porque la apostasía debe venir primero. ¿Y cuál es el resultado de esa apostasía? Ella provocará la revelación del hombre de pecado. Y fíjense que dice sobre el hombre de pecado. Él también es el hijo de perdición, que es una palabra casi en desuso para decir destrucción. La enseñanza aquí es que el pecado conduce a la destrucción. No queremos ser pecadores, queremos ser obedientes a la verdad de Dios. La verdad de Dios y la obediencia a ella traen bendición, traen la promesa de Dios, traen la provisión de Dios, su poder a nuestra vida. Así que vemos aquí, en el verso 3, veámoslo todo. Que nadie os engañe por ningún medio, porque primero debe venir la apostasía y debe manifestarse el hombre de pecado, quien es el hijo de destrucción. Estamos hablando del mismo tema en el verso 4, sobre este hombre de pecado, quien ciertamente es el anticristo y efectivamente cometerá la abominación desoladora. Leamos el verso 4. El que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios
o es objeto de adoración. Tanto así que él, y lo interesante es que la palabra él está en modo acusativo, porque el verbo clave aquí está en infinitivo, y cuando tenemos un verbo griego en infinitivo, debemos ver el sujeto en acusativo. Es solo una peculiaridad del griego del Nuevo Testamento. Así que dice, tanto que él, en el santuario de Dios. La mayoría de las Biblias colocan en el templo de Dios, pero no es la palabra Jerón. Jerón es templo. Ese término se refiere a la estructura general del templo, a todo su conjunto, mientras que esta palabra aquí nos habla del santuario, lo cual es una referencia en este contexto al lugar santísimo. Lo probaré en un momento, pero leamos ahora esta última parte del verso. Tanto que en el santuario de Dios, como Dios, eso es lo que él quiere comunicar, se sienta, haciéndose pasar por Dios. Bueno, él no es Dios, es un mentiroso. Estamos hablando del anticristo, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Él será destruido. ¿Cómo? Por el aliento del Señor, que Dios hablará por medio de su Hijo, y su Hijo, que también es Dios, hablará y una espada saldrá. Esos son los términos, la espada de su boca. Eso solo significa que Él hablará, y así como Dios dijo que sea la luz, y fue, el Hijo de Dios, el Mesías Jesús, va a decir que muera el anticristo. Él simplemente lo dirá, y así sucederá por el poder de su palabra. Ahora, hay una última escritura que quiero que miremos. Vayan por favor a Daniel capítulo 11. Leeremos un solo versículo. Y quiero que veas cuán cercano está este versículo a 2 Tesalonicenses 2:4, que habla de la abominación desoladora. Leamos el verso 36, donde dice, en referencia al rey, ese rey es el anticristo. El rey hará según su voluntad y se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios y sobre el Dios de dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que se cumpla la Za'am, es decir, hasta que se cumpla la ira, o sea, la ira de Dios. Y dice, ya está determinado y así será hecho, es decir, que Dios tiene el control, Él va a hacer que esto ocurra. ¿Por qué? Porque es necesario para que se cumpla la palabra de Dios y se pueda establecer el reino de Dios. Dios usará esto para separar a las ovejas de las cabras. Todo esto responde a ambas preguntas. ¿Es el hombre de pecado el anticristo? La respuesta es sí. ¿Qué es la abominación desoladora? Es cuando el anticristo, este hombre de pecado, entre al lugar santísimo, se siente entre los dos querubines, sobre el caporet, sobre el propiciatorio, y se presente a sí mismo como Dios. Entendamos algo. La mayoría del pueblo judío va a rechazar al anticristo. No lo recibirán. Se darán cuenta de que solo hay un Dios y que éste no es Dios. Así que lo rechazarán. Esto traerá el peor tiempo de persecución contra el pueblo judío en toda la historia, al punto de que 2/3 de ellos que estén vivos durante esos últimos 7 años, 2/3 morirán. Pero 1/3 llegará al final, 1/3 recibirá el Evangelio, y ese tercio se unirá a la iglesia en el reino de Dios. Dios es fiel, y este es un ejemplo de por qué es importante estudiar a fondo, y no solo depender de lo que oyes de otros, sino confiar en lo que lees en las Escrituras. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom, desde Shalom Israel. from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach,
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.